Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un día bendecido, que podamos sentir la presencia de Dios en lo que hagamos. Bueno, para el día de hoy nos toca la cita de Daniel capítulo 11, versículo 20 al 35, dice así: El sucesor del rey enviará un cobrador de impuestos para mantener el esplendor del reino, pero morirá al cabo de un breve reinado, aunque no como resultado del enojo ni en batalla. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. De improviso, invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará por poco tiempo. Entonces se armará de valor y levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá a la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano, porque habrá intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota. Su ejército será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro con el propósito de engañarse mutuamente. Pero esto no cambiará nada, porque el fin llegará a la hora señalada. El rey del norte, entonces, regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur. Pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente. Se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y los resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Los versículos del devocional anterior y el de hoy nos muestran un relato profético muy preciso, con muchos detalles minuciosos, y la evidencia es el cumplimiento de estas profecías en la historia. Las profecías de Daniel abarcan desde su tiempo, desde el tiempo de Daniel, hasta el anticristo, el final de los tiempos. Hago mención de esto porque en este capítulo se hablará del anticristo. Desde el versículo 2 al 35, Daniel describe los eventos históricos cercanos a los de su tiempo y también eventos lejanos. Estos eventos tuvieron lugar en Persia y en Grecia hasta el reinado de Antíoco Epífanes, quien reinó sobre Siria. Solo para recordar, luego de Alejandro Magno, 4 generales se dividieron el reino, quedando dividido en 4 secciones: Macedonia, Asia Menor, Siria y Egipto. El versículo 35 habla de Antíoco Epífanes, que gobernó sobre Siria.
También recordemos que él es la representación del anticristo, porque comparten características similares, tanto el anticristo como Antíoco. Solo para mencionarlo, los versículos 5 al 20 cubren casi 200 años de guerra entre dos potencias vecinas. Estas potencias son mencionadas aquí como el Reino del Sur y el Reino del Norte. El Reino del Sur representa a Egipto y el Reino del Norte representa a Siria. Entre ambos reinos estaba Palestina, donde vivían los judíos. Por lo tanto, las guerras entre estos dos reinos afectaban directamente al pueblo de Dios. También en el versículo 20 observamos cómo Roma se iba fortaleciendo. La historia se preparaba para la llegada del Mesías. Lo sabemos porque en este versículo dice que le cobraron tributo al reino del norte y quienes lo hicieron fueron los romanos. Luego dice que en ese reino del norte se levantaría un hombre despreciable, cruel, perseguidor del pueblo de Dios. Este hombre, ya lo mencionamos, era Antíoco Epífanes, quien profanó el santuario. Dice que puso dentro del templo donde se adoraba a Dios una estatua para rendir culto a Zeus de Olimpo, y de esto nos habla el versículo. También recordemos que este Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo, cosa que no se podía hacer en el templo de Dios. Daniel 9:27 y el mismo Jesús en Mateo 24:15 dijeron que lo que hizo Antíoco es solo un anticipo de lo que hará el anticristo en los últimos tiempos. El versículo 25 dice que los que permanecieron fieles durante la persecución de este hombre despreciable serían mártires, al igual que lo que pasará con el anticristo. Pero dice también que hay un tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Dios controla los tiempos, Él determina hasta cuándo. Daniel hace una descripción del anticristo muy particular. Dice que este rey hará su voluntad, se llenará de soberbia, se engrandecerá, prosperará, amará el poder será su Dios, extenderá su mano contra las naciones, pero dice también que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto lo dice al final del capítulo. Entonces, lo que puedo observar en este capítulo, como dijo la pastora Nasli, es la omnisciencia de Dios. Es decir, Él conoce todo, lo sabe absolutamente todo. El cumplimiento de las profecías en la historia es el testimonio de que tenemos un Dios omnisciente y soberano, el gobernante del universo. Las profecías que se describen en este capítulo y en los anteriores, es decir, su cumplimiento en la historia, es tan sorprendente que si alguien que niega la existencia de Dios las estudiara con detalle, se daría cuenta de su terrible error. Es que la Biblia no trata de convencernos que hay un Dios, porque todo lo que ella dice se cumplió o se está cumpliendo y se va cumpliendo en la historia. Bueno, por ahora no es posible estudiar cada versículo a detalle, pero si lo haríamos sería muy interesante porque conforme va pasando la historia, cada detalle minucioso se cumple en los diversos reinos. Lo que quiero decir es que cuando leemos estos libros proféticos y el cumplimiento de ellos, profecías que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que están pendientes para el final de los tiempos, medito en que tenemos un Padre que gobierna cada detalle de la historia, del universo, y entre esos detalles estamos nosotros. Salmos 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Lo que pasé, o mi presente y mi futuro están en las manos de Dios. Tal vez hay situaciones que nos hacen pensar si Dios estaba o no en los momentos difíciles, o si ahora estás pasando una prueba, si ahora Dios está contigo. Por supuesto que sí.
Solo es cuestión de vivir nuestros tiempos aferrados de la mano de Dios. La Biblia nos muestra que Él siempre buscó al hombre para gozar de una comunión con Él, pero también nos muestra que el hombre siempre buscó la independencia, que ese ciclo no se repita en nosotros, que no se repita en nuestras vidas. Jesús, cuando vino a la tierra, vivía de acuerdo a un cronograma establecido por su Padre. Él esperaba el tiempo de Dios para cada detalle en su vida. Su propósito fue hacer la voluntad de su Padre. Entonces, le digamos a Dios lo que dice el Salmo 31, 14 y 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Padre amado, en este nuevo día quiero agradecerte por recordarme que estamos seguros en tus manos, que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Confiamos en ti, nos aferramos en ti, que esta palabra quede en nuestro corazón y nos ayude a crecer en fe. Gracias, Padre amado. Amén y amén.